de mínimos cuadrados ordinarios. Ya hemos dicho que básicamente uno tenía que ajustar por los grados de libertad, y entonces eso lo hacía, en vez de dividiendo entre n la suma de los residuos al cuadrado, dividida entre n menos k, donde k es el número de parámetros que uno estima, digamos en la primera etapa, y ese era un estimador insesgado. Y, digamos, antes de eso hemos visto cuál era el estimador de OLS y ya hemos visto qué es estimador en sí, era insesgado del parámetro de interés. Entonces ya tenemos básicamente el estimador y tenemos la varianza del estimador, o pues un estimador de la varianza del estimador, aunque suene redundante. Y entonces ya con eso podemos estimar cuál es la varianza de beta gorrito. Entonces recuerden que como beta es un vector de parámetros, pues en general uno puede estimar varias cosas en mínimos cuadrados ordinarios. Entonces la varianza de ese vector va a ser una matriz de varianza-covarianza que va a tener tamaño k por k, donde k es el número de parámetros que estimamos. Y los elementos de la diagonal de esa matriz van a ser la varianza de los estimadores de beta. Entonces si tengo pues la matriz, saco la diagonal, esto es la varianza, y le saco la raíz cuadrada de eso, es lo que se conoce como el error estándar. Básicamente, que es como la desviación estándar del estimador. ¿Por qué se llama error estándar? Bueno, por un poco de razones, pero básicamente es el nombre pues como clásico, pero el error estándar no es nada más que la desviación estándar del estimador. Listo. Entonces, ya con eso en mano, recuerden que esto acá, noten que esto tiene un par de gorritos porque es el estimador de la varianza del estimador. Entonces, por eso es que es como sigma de beta gorrito y es gorrito de todo eso porque es un estimador de eso. Listo. Entonces, ahora ya con eso en mano, hay una versión por ahí de una variante del teorema del límite central que le dice a uno, pues usted puede aplicar básicamente el teorema del límite central, como lo conoce más o menos, a esta situación. Entonces, el teorema del límite central lo que le decía a uno es, yo podía coger una observación y le restaba el promedio, la dividía en la desviación estándar sobre n, y eso convergía en una normal 0,1. Entonces, el equivalente en esta situación, es decir, yo cojo el estimador, le resto el valor verdadero, beta, lo divido entre la desviación estándar del estimador y eso converge a una normal 0,1. Aquí cuando uno dice converge, quiere decir converge en distribución. Entonces, otra manera de interpretar eso es simplemente haciendo un poquito de álgebra de acá a acá. Entonces, yo digo, bueno, pues voy a multiplicar, digamos, voy a suponer que se distribuye normal 0,1, entonces voy a multiplicar a la izquierda y a la derecha por sigma, y después voy a sumarle a la izquierda y a la derecha beta. Entonces a la izquierda me queda solamente beta gorrito, y a la derecha me queda la normal 0,1 multiplicada por sigma, y le sumo beta. Y por las propiedades de la normal, esto es lo mismo que decir que ese beta gorrito se distribuye normal centrado en beta y con desviación estándar, la que habíamos encontrado antes. Donde la desviación estándar, recuerden que era sigma cuadrado por x traspuesto de x a la menos 1. ¿Hasta ahí vamos todos de acuerdo? Sí, profe. No. Entonces, de nuevo, recuerden que uno no sabe cuánto es sigma cuadrado, entonces lo estima con lo que ya hemos visto hace poquito. Y entonces ahí tengo un estimador de la varianza de beta, un estimador, sí, de la varianza o de la distribución de beta. Y entonces ahora hay una pequeña diferencia ahí, es como cuando yo no conozco este número, o sea, sigma de beta, sino que tengo un estimador, que es sigma gorrito de beta gorrito, entonces ya eso no converge normal 0,1, sino que se converge a una distribución T con n menos k grados de libertad. Ahora, la ventaja es que la distribución T, esto seguro ustedes lo vieron en algún caso, a medida que n crece, digamos el número de grados de libertad crece infinito, es básicamente idéntica a una normal 0,1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Sí. Listo. Entonces, aunque técnicamente, y por eso es que cuando uno estata, lo que le devuelve IR es un T estadístico, porque viene de la distribución T, viene de esto acá, aunque eso es técnicamente lo que hace,
la aproximación a la normal, o sea, esta de acá arriba, pues es básicamente la misma siempre y cuando n sea grande. Y grande, pues quiere decir más de 1000 datos o algo por el estilo. Muy bien. Entonces, para mantener las cosas sencillas, yo voy a tratar como si estuviéramos con la normal 0,1 en vez de con la distribución t, pero pues ustedes saben que esa no es la distribución exacta, esta es una aproximación. Pero hace como que sea un poco más fácil llevar el álgebra en las diapositivas. Entonces, en la medida que la muestra sea grande, y si la muestra no es grande, pues ni para qué corren una regresión, entonces vamos a trabajar con muestras normales, o vamos a suponer que la distribución es normal, y entonces sabemos que beta gorrito se distribuye normal, centrado en beta, y con una desviación estándar que pues depende de nuestro estimador de la varianza. Listo. Entonces ya ahora sabemos varias cosas. Sabemos que el estimador beta gorro sin sesgado, sabemos que sí, sabemos que es sin sesgado, o sea que en promedio le estamos pegando el valor verdadero y correcto. Y aparte sabemos cuál es la varianza de ese estimador. Entonces, como qué tan lejos en promedio vamos a estar del valor verdadero. Y entonces ya armado con eso, pues podemos simplemente ver las propiedades del estimador. Entonces, nosotros sabemos que la distribución del estimador se ve más o menos así. O sea, esta es la distribución del estimador, o sea, de beta gorro. Entonces sabemos que eso está centrado en beta. Y por eso es que acá aparece beta. Sin el gorro es el valor verdadero. Y se distribuye normal. Entonces, por ejemplo, si yo miro a la izquierda y a la derecha de beta una desviación estándar, según la normal, ¿cuánta área hay acá? Eso seguro lo aprendieron en alguna clase. 1 menos alfa. 68. Sí, exactamente. Más o menos, es aproximadamente 68%. Es lo que está ahí. O sea, cuando tengo una distribución normal entre menos una desviación estándar de la media y más una desviación estándar de la media, ahí caen el 68% de los datos, más o menos. Otra manera de decir lo mismo es que en el área azul, o sea, la apuesta al área negra, pues caen aproximadamente 32% de los datos. Para ser exacto, es 31.7. ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. Listo. Y entonces, pues ya, entonces ya uno se da cuenta que caen, digamos, relativamente pocos datos, un tercio de los datos, un poco menos de un tercio, digamos, más allá de una desviación estándar. Si yo hoy miro dos desviaciones estándar, entonces el área que está en negro, ¿cuánto era esto? Casi el 95%, ¿no? Exacto, era aproximadamente el 95%. Y entonces el área en azul, o sea, lo que está en las colas, es más o menos 4.5, o sea, es exactamente 4.55%, que es pues, cercano al 5. Y entonces ya sabemos que más de dos desviaciones estándar, realmente va a haber muy poquitos datos que caigan ahí. Digamos, va a haber muy pocas veces que nuestro estimador, beta gorrito, esté más de dos desviaciones estándar lejos de beta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo, entonces lo que uno quisiera, obviamente, es que, a ver, estamos de acuerdo, es que este sigma, o sea, la desviación estándar, fuera lo más pequeño posible o no. Porque entre más pequeño sea, quiere decir que la mayoría de los datos realmente están muy comprimidos alrededor de beta gorro, de beta. ¿No? Sí, profe. Y entonces, antes como para volverme un poco a lo que habíamos visto en la clase pasada, si ustedes recuerdan, por acá lo tengo, ya no sé dónde. Listo. Básicamente, ¿cuánto vale, cuánto vale sigma? Va a depender de dos cosas. Una, de cuánto es x traspuesto x a la menos 1. Eso piénsenlo como la varianza de x. Entonces, pues dividido entre la varianza de x. Esto es como más o menos equivalente a decir sigma al cuadrado sobre la varianza de x. Entonces, entre más grande sea la varianza de x, más pequeño va a ser beta o no. No beta, el estimador de la varianza. ¿Estamos de acuerdo o no?
El estimador de la varianza de beta. El estimador de la varianza de beta, exactamente. Entonces, entre mayor sea la varianza de X, menor es el estimador de la varianza de beta. Okay. Entonces, otra manera de decir esto es, si yo tengo un X que varía muy poco, básicamente, o sea, digamos, varía poco, yo puedo aprender muy poco de cómo ese X afecta a Y. Y como puedo aprender muy poco de cómo X afecta a Y, pues entonces, digamos, la varianza de beta, del estimador de beta va a ser muy amplio, porque yo no puedo aprender mucho. Entonces, lo que aprenda va a tener mucho ruido, por decirlo así. Pero si X varía muchísimo, entonces yo voy a aprender bastante de cómo Y se mueve a medida que X se mueve, y entonces mi estimador de beta va a tener una varianza más pequeña, va a tener como más certeza de cómo X afecta a Y. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. ¿Puede repetirlo, profe, por favor? Sí, entonces, o sea, la intuición es como la siguiente. Recuerden que la varianza de beta gorro básicamente me dice qué tanto estoy aprendiendo de beta realmente. O sea, si es muy poquita, entonces básicamente yo estimo beta con mucha certeza, y si es muy grande, es como que estimo beta con mucha incertidumbre. Entonces, si X no se mueve mucho, básicamente para mí es muy difícil aprender cómo X afecta a Y, porque digamos si X se mueve solamente en 2 o 3 valores, pues es difícil para mí saber cómo moverme entre esos valores o todo el rango de X afecta a Y. Entonces la varianza de X, si es muy pequeña, hace que tenga mucha incertidumbre de cuál es el valor de beta. Si por el contrario la varianza de X es súper grande, entonces digamos X toma muchos valores, varía mucho, y yo puedo aprender mucho de cómo variando X cambio Y. Entonces, como puedo aprender mucho, eso, como se resulta matemáticamente, es que entonces la varianza del estimador va a ser muy pequeña. Porque como yo aprendí mucho, cuando estime beta gorro, va a ser con mucha certeza. Ok, gracias. Listo. Entonces, eso es un lado por el cual la varianza de beta gorro se puede hacer pequeña. El otro es por sigma. Entonces, sigma, si vamos y nos volvemos un poquito, yo lo estimo acá o no. Sigma gorro. Entonces, para que ese número se vuelva pequeño, pues básicamente tienen que pasar un par de cosas. Una, o los residuos son muy pequeños, lo cual quiere decir que básicamente la línea es un buen ajuste a los datos o no. Entonces, pues eso como que me está diciendo tu modelo lineal es un modelo acertado. Es una manera de pensarlo. O la otra manera es que n sea muy grande, el número de observaciones. Entonces, entre más observaciones tengo yo, esta suma va a estar dividida entre un número más grande y se va a hacer más pequeño, sigma cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo Sí, profe. solo tengo una duda aquí, profe. ¿Sí? Los errores van a... Bueno, los residuos, no, ¿qué son los errores, no? Pues no sé, ¿tienen gorrito o no tienen gorrito? Con gorrito. Residuos. Ajá, los residuos van a depender en cierta medida del tipo de dato que estoy usando, ¿no? Sí, O sea, digamos, las unidades, pues yo qué sé, si estoy manejando un modelo de remesas y entonces son miles de millones de pesos comparado con si estoy manejando, yo qué sé, los retornos de una acción que son porcentajes, esas medidas pues van a depender de eso, ¿no? completamente de acuerdo. Eso también, Entonces, esta medida de varianza no está estandarizada por el tipo de unidad que estoy utilizando. sí, completamente de acuerdo. Y lo mismo uno podría hablar de los X. Entonces, a ver, si nos vamos acá a los X, el X, pues si yo simplemente digo, oye, ahora el X en vez de medirlo, yendo un poco a tu ejemplo, en vez de medirlo en pesos, mídelo en centavos de pesos. Entonces ahora multiplicas por 100 todo. Entonces eso hace automáticamente que la varianza sea 100 al cuadrado más grande o no. Sí. Entonces, claro, pero vamos ahora, volvámonos un poco. Todo es como relativo a también cuánto es beta o no, porque en esta gráfica pues todo es como beta más y menos las desviaciones. Entonces si yo mido todo en centavos, beta también va a cambiar, y ahora también beta va a estar en centavos. Entonces, una manera de pensarlo para que esto sea como más sencillo es, pues como para que todo sea comparable, digamos, es que tú ya estandarizaste todo para que tenga desviación estándar 1.
Entonces, si estamos hablando de P, pues no sé, sea cual sea el outcome, tú llegas y dices, voy a dividirlo entre la desviación estándar, es como cambiar simplemente las unidades, y Ya, entonces ok. ya todos los betas son comparables. Perfecto. Sí. Pero la intuición siendo la misma, es como entre más varianza tenga de X, ¿no? Como más, pero estoy de acuerdo que todo depende de las unidades, pero si ya los analizas, pues todo es comparable. Ya, ok. ¿Ves? Listo. Súper. Entonces, ahora que ya sabemos que beta gorro se distribuye normal, centrado en beta, el valor verdadero, y con una desviación estándar que nosotros podemos estimar, entonces lo que queremos es como aprender algo acerca de cuál es ese verdadero valor de beta, porque recuerden que nosotros calculamos este beta gorro de los datos, calculamos este sigma gorro de los datos, pero no tenemos ni idea de esto cuánto vale. Y eso es lo realmente el objetivo es aprender algo acerca de ese beta. Entonces acá lo que uno hace es básicamente lo que es como invertir la prueba o invertir el test para hacer un intervalo de confianza sobre beta. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Uno llega y dice, bueno, yo sé que, o voy a decir que la probabilidad de que beta esté entre A y B es igual a 1 menos alfa, ¿listo? Y voy a tratar de encontrar cuánto es A y cuánto es B. Y si alfa es un valor muy pequeño, digamos 5%, entonces eso lo que me hace es que me dice entre qué valores A y B está beta con una probabilidad del 95%, o sea, con una probabilidad muy alta. Pues alfa también puede ser un número más pequeño, ¿no? Puede ser 1%. Entonces se vuelve entre qué números A y B está beta con probabilidad del 99%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, una vez tengamos, este es el objetivo, queremos encontrar esto. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es que voy a multiplicar eso, o sea, lo que está dentro del paréntesis, por -1. Y cuando uno multiplica una desigualdad por -1, cambia la dirección de la desigualdad, ¿o no? Sí. Listo. Sí, profe. Sí. Y entonces, ya con eso en mano, lo que voy a hacer es lo siguiente. A esto que está acá, o sea, la probabilidad de menos A mayor o igual que menos beta, mayor o igual que B, igual a 1 menos alfa. A lo que está acá adentro, voy a hacer unas manipulaciones para ver si logro aplicar el conocimiento que tengo acá arriba, y es que beta gorro se distribuye normal, beta, todo eso. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Pues lo primero que voy a hacer es que voy a sumarle beta gorro a la izquierda y a la derecha a esto. O sea, a todos los lados. Acá me faltó un menos B. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Correcto. Listo. Sí. Y el siguiente paso que voy a hacer es que voy a dividir entre la desviación estándar del estimador. Entonces, básicamente, menos A sobre sigma B gorrito, mayor o igual que B menos B, sobre sigma beta gorrito, beta menos B, sobre sigma B gorrito. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Listo. ¿Y esto acá cómo se distribuye? Lo del medio. Como una normal. T, ¿no? Porque dijimos que abajo era... Ah, Exacto. sí, sí, Sea cierto. normal 0,1 o, pues digamos, para ser exactos, una T n menos K. ¿Sí o no? Sí. Digamos que se parece hasta a la normal 0,1 para hacer nuestra vida un poco más sencilla. Simplemente. Listo. Y entonces, yo ahora tengo una cosa que se distribuye normal 0,1 y quiero encontrar esa normal 0,1, qué valores, ¿no? Entre qué valor de la izquierda y valor de la derecha hace que sea igual a 1 menos alfa. Entonces, pues básicamente ustedes podrían pensar eso como en una gráfica. Como tengo una normal 0,1, ¿sí o no? Acá. Y entonces acá a la izquierda va a estar este valor que es beta gorro menos A sobre sigma gorrito beta. Y acá a la derecha está beta gorro menos B sobre sigma beta gorrito. ¿Estamos de acuerdo o no? Y lo que queremos es que el área en azul
más el área en rojo, esta suma, es como quien dice esto, más esto. No, pues no sé cómo hacerlo, pero básicamente queremos que lo rojo más lo azul sume alfa, ¿o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, 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 de acuerdo. Listo. Entonces, para simplificar la vida, yo lo que voy a decir es, bueno, voy a asumir que, pero esto es un supuesto, eso no tiene por qué ser así, pero voy a asumir que a mí me importa lo mismo la izquierda que la derecha, y entonces voy a hacer que, digamos de acá yo digo que, pues, no tiene que ser el mismo color, que esto es igual a alfa medios, y que esto también es alfa medios. O sea, voy a decir, como sé que ambas cosas tienen que sumar a alfa, pues voy a decir que lo de la izquierda es alfa medios y lo de la derecha es alfa medios. ¿Les parece o no? Sí, profe, pero eso también tiene que ver con la simetría de la distribución que estamos tomando, ¿no? O no, Más o no menos. necesariamente. No necesariamente porque yo aquí te dije, quiero un A y un B, y yo nunca dije que A y B fueran parecidos. Quiero un A y B tal que el área, ¿no? Como entre, o sea, básicamente que beta entre A y B tenga una probabilidad en, pues, 1 menos alfa de estar. Entonces yo podría haber hecho otro dibujo donde, pues no sé, realmente digo, no, yo lo que quiero es que esto de acá sea, o sea, hipotéticamente alfa tercios y esto sea 2 alfa tercios. Entonces como que el área de acá es más grande que esta. Ay, pues ya hice, ya la embarré, mejor no altero mi dibujo. Pero yo podría haber dicho eso arbitrariamente y si te encuentro un A y un B que ya no van a ser simétricos, que es lo que vamos a encontrar eventualmente. Ok. Listo. Entonces, ya con las cosas así, entonces yo digo, listo, quiero simetría. Y entonces, esto acá va a ser alfa medios. Y esto acá va a ser alfa medios. Entonces, ahora, por un momento enfoquémonos en el área roja y olvidémonos del área azul. Entonces, voy a hacer un dibujo aparte acá. Entonces, tengo esto acá sabemos que es beta gorrito menos alfa sobre sigma b gorrito. Y esto es alfa medios, ¿no? ¿Cómo puedo escribir esto? Y yo sé que esto es una normal 0,1, ¿no? ¿Cómo puedo escribir esto en términos matemáticos? Es una Z de alfa medios. Ah, sí, igual a qué o cómo. A ver si es lo que estás hablando. Yo diría, la distribución acumulada normal, que se escribe normalmente con este phi mayúscula, beta menos alfa, no alfa, esto es A, ¿no? ¿Sí es A o es B? Ya se me olvidó. Sí es A. Esa Beta menos A sobre sigma B gorrito. ¿Esto a cuánto tiene que ser igual? alfa medios. Exacto. Y luego le sacamos la inversa a los dos lados. Exacto. Entonces ahora si pienso en la otra, Phi inversa. o sea, ya un segundo, un segundo. Ahora voy a pensar en la del otro lado. Entonces esta era beta gorrito menos B sobre sigma B gorrito. Y esto también habíamos dicho que era alfa medios, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo puedo escribir eso con una ecuación parecida como la que tengo acá? Pues con el complemento, ¿no? O sea, la phi de todo eso tendría que ser igual a 1 menos alfa medios. Exactamente. Exactamente porque esta área acá, no sé, la que pinté en verde, pues básicamente va a ser 1 menos alfa medios. Listo. Y entonces ahora tengo esas dos ecuaciones acá. A ver si las tengo. Si las tengo acá. Muy bien. Entonces tengo estas ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Listo. Y entonces ahora con estas ecuaciones ya viene el paso que ustedes decían, que es invertir el phi. Entonces yo con estas dos ecuaciones de acá, y eso lo tengo por acá ya escrito bonito,
Entonces cojo, digamos, la de arriba, no cogí primero la de abajo, y entonces digo, bueno, si esto acá es igual a alfa medios, pues entonces saco el phi a la menos 1 a la izquierda y a la derecha, entonces phi a la menos 1 de alfa medios es beta gorrito menos beta sobre sigma beta, y entonces de la de arriba, lo hice como el orden al revés, me sale esta de acá, digamos de esta sale la de acá, y entonces me sale phi a la menos 1 de 1 menos alfa medios es beta gorrito menos a sobre sigma beta, y entonces ahí ya se vuelve una cuestión de hacer un poquito de álgebra, entonces me da que B es beta gorrito menos phi a la menos 1 alfa medios por sigma, y que alfa es beta gorrito menos phi a la menos 1, 1 menos alfa medios sigma beta gorrito. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Listo. Entonces, no olviden lo que hagamos. El objetivo era decir, ok, noten que todo lo que está acá, o sea, A y B, tienen la ventaja que yo los puedo calcular de los datos. Porque Betagorro lo calculo de los datos. Phi a la menos 1 de alfa medios, pues es lo mismo sin importar cuáles son los datos. Entonces le pregunto a R cuál es la normal inversa en alfa medios y ya. Y sigma gorrito también los estimamos de los datos. Entonces yo puedo saber cuánto es A y B a partir de los datos. Y eso es lo que me dice, recuerden cuáles eran A y B. A y B eran los números tales que beta se encuentra entre esos valores con probabilidad 1 menos alfa. Entonces, ya que yo los estimé, pues yo puedo decir beta se encuentra entre A y B, donde A es, un momento porque se dejó de cargar mi coso, ya, donde A es beta gorro menos phi a la menos 1, 1 menos alfa medios por sigma gorrito, y B, donde B es beta gorro menos sigma a la menos 1 de alfa medios por sigma gorrito. Y beta, o sea, el verdadero valor que nos interesa a nosotros, es lo que nos interesa en la vida real, se encuentra entre esos dos valores con probabilidad 1 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, correcto. Listo. Muy bien, entonces sí, nuevamente lo que ustedes pues seguro lo hicieron muchas veces, si uno llega y dice que alfa es igual a 5%, ¿por qué 5%? No hay ninguna razón, es un número completamente arbitrario. Si alfa es igual a 5%, pues da la casualidad que phi a la menos 1 de alfa medios es menos 1.96 y phi a la menos 1 de 1 menos alfa medios es 1.96. Entonces, uno básicamente sabe que beta está con probabilidad de 95% entre beta gorro menos 1.96 sigma gorrito y beta gorro más 1.96 sigma gorrito. ¿De acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y noten que Sí. entonces el intervalo de confianza, o sea, yo en dónde puedo decir que vive el verdadero valor que me interesa a mí, que es beta, pues va a ser más grande en la medida en que alfa sea más pequeño. Porque phi a la menos 1, digamos de alfa medios, va a ser un número en valor absoluto más grande a medida que alfa es más pequeño. Ustedes pues lo pueden hacer en R y les va a dar que es así. Y aparte de eso, el intervalo de confianza también va a ser más grande a medida que sigma gorro sea más grande, ¿o no? Y recuerden que ya hablamos de cómo se calcula sigma gorro, o pues de qué depende su valor, va a depender de cuánto varía X y el tamaño de la muestra, y de qué tan buen ajuste es una línea al proceso de generación de datos. Sí, profe. Listo. Entonces hagamos unas simulaciones. Entonces, en estas simulaciones, igual que unas que ya hemos hecho la clase pasada, yo voy a decir que el intercepto es 1 y la pendiente es 2. Entonces, digamos, beta 0 es 1 y beta 1 es 2. Vamos a repetir esto, ¿cuánto dije? 1000 veces. O sea, vamos a hacer 1000 simulaciones y cada vez va a haber 100 observaciones. ¿Listo? Voy a crear un beta 0 estimate y un beta 1 estimate que me va a guardar los estimadores de beta 0 y beta 1 para cada repetición, para cada simulación. ¿Listo? Voy a crear un vector
que va a guardar si el estimador está... no quiere decir eso. No es si el estimador, es si el valor verdadero, o sea, beta 1, es si el valor verdadero está en el intervalo de confianza o no. Entonces, básicamente, cada repetición me da un intervalo de confianza para beta y vamos a ver si el verdadero valor, que nosotros sabemos que es 2 porque estamos generando los datos, vive en ese intervalo de confianza o no. Y aparte de eso, voy a crear un vector que me va a guardar la parte de la izquierda del intervalo de confianza, o sea, el A, y otro que me va a guardar la parte de la derecha, o sea, el B. Y voy a decir que el alfa va a ser 0.05, o sea, 5%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para cada repetición voy a generar unos X que los va a generar uniformes entre menos 5 y 5, eso es arbitrario. Después va a generar un Y que lo va a generar con el proceso de generación de datos. Entonces esto va a ser beta 0 más beta 1 por X más un error que va a ser normal. Que el error sea normal tampoco importa, es arbitrario. Y después voy a calcular un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, donde pues le hago LN, que es básicamente correr la regresión, con Y como variable a la izquierda y X como variable a la derecha. Después voy a borrar los estimadores, después voy a borrar los errores estándar, y después entonces voy a decir, listo, los estimadores pues los voy a borrar en este vector, va a calcular la parte de la izquierda del intervalo de confianza. ¿Cómo hago eso? Con la fórmula que tenía antes. Entonces va a ser el estimador más la inversa de la normal, o sea, phi a la menos 1 en alfa medios por el error estándar. Y el de la derecha va a ser el estimador más la inversa de la normal en 1 menos alfa medios por el error estándar. ¿Puede señalar ahí? Es que me perdí un poquito y ya no veo. Es el Q-norm, ¿no? Exactamente. QNorm lo que hace es como phi a la menos 1. Ya, ok. O sea, QNorm, este de acá, esta función, es la equivalente a phi a la menos 1. Ok. Esa función no la... Todas las funciones en R tienen cuatro funciones. Todas las distribuciones. Una que te genera números aleatorios, que siempre empieza con R, la distribución, digamos. Entonces, por ejemplo, cuando yo generé los X, acá, estos X, yo utilicé R uniforme, entonces básicamente genera números uniformes. Hay otra función que normalmente es P, o sea, la letra P y después la distribución, que es la distribución acumulada, o sea, es la phi, digamos, para el normal sin inversa. Es la F mayúscula. Después todas tienen una Q, después el nombre de la distribución, que es la F inversa, que en el caso de la normal es la phi inversa. Y después tienen una que es la D, y después el nombre de la distribución, que es la de densidad, o sea, la F chiquita. Ya, perfecto, gracias. Listo. Entonces, bueno, entonces con la fórmula que teníamos antes, que generó el intervalo de confianza a la izquierda, a la derecha, y después veo simplemente que genera una dummy, o sea, una variable que va a valer o va a ser verdadero o falso, 1 o 0, si el valor verdadero está en el intervalo de confianza o no. Entonces, a ver, para que el valor verdadero esté en el intervalo de confianza, tienen que pasar dos cosas. Uno, que el valor verdadero esté por encima de la parte izquierda del intervalo. Y la otra, que el valor verdadero esté a la derecha del valor, al revés. A ver, que esté por encima del valor de la izquierda y que esté por debajo del valor máximo del intervalo de confianza, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Profe, a mí no me fue muy claro eso. Esto último, listo. Entonces esto básicamente es lo mismo que la siguiente pregunta. Beta 1 gorrito menos 1.96 sigma beta, coma. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es preguntar esto. Está beta 1 en este intervalo. ¿Cuál es este intervalo? Esto acá es lo que habíamos llamado antes A y es lo que habíamos llamado B. Donde la probabilidad de A, B
Habíamos dicho que era 1 menos alfa. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces yo a este A lo llamé, digamos, la parte de abajo del intervalo, o sea, es esto acá, el lower bound. Así lo llamé yo. Y el B es lo que yo llamé por allá el upper bound. Y entonces ahora tengo que generar un condicional en R que me devuelva verdadero si beta efectivamente está en ese intervalo y me devuelva falso si no. Entonces, para que beta esté en el intervalo, pues lo que tiene que pasar es que esto sea verdad, o sea, que beta sea mayor que A, y también tiene que pasar, o sea, simultáneamente, que beta sea menor que B. Entonces, lo que yo hago acá es programo eso. Entonces, pregunto, lo primero que está acá ¿es beta mayor que A? Y si eso puede ser verdadero o falso. Y aparte de eso, quiero que beta sea menor que B. Y si las dos cosas pasan, entonces eso debería ser verdadero. Ya entendí, profe. Gracias. Listo. Y entonces hago estas simulaciones y me voy a cambiar un segundo acá el computador para que las veamos en vivo y en directo. Entonces, como comparto acá. Profe, pero no de la manera en la que lo construimos siempre va a ser verdadero. No, ¿por qué? Solamente el 95% de las veces debería serlo o no. Ah, ok, sí. ¿Sí? Sí, Listo. profe, gracias. Entonces, ¿ahí está viendo mi pantalla? Sí. Ok. Sí. Entonces corro esta parte del principio, eso no hace nada, ¿no? Pues solamente genera como los parámetros básicos. Y después voy a correr la simulación. Entonces voy a hacer una simulación aquí como paso a paso. Entonces, y después corremos el for. Entonces genero los X. Esos X, pues nada, son números aleatorios. Después genero los Y's. Hago mínimos cuadrados ordinarios. Y si ustedes los miran acá, entonces pues me da cuánto es el valor de X, cuánto es el valor del intercepto, o sea, de beta 1. Y si le dan un resumen de eso, va a volver un poco más de estadísticas, ¿no? Les dice cuánto es el estimador, cuánto es el error estándar, cuánto es el t-valor, que es la prueba t, cuánto es la probabilidad. Listo. Después le digo cuánto es el estimador. Eso los guardo, entonces básicamente me debería guardar 0.09 y 2.06, ¿sí? Después guardo los errores estándar. Después voy en un vector que voy guardando las estimaciones. Y después calculo los intervalos de confianza. Entonces por acá hago el estimador 2, que debería ser el de beta, que era 2.06, más la normal en alfa medios, esto debería ser más o menos menos 1.96, ¿sí? Por el error estándar, esa es la fórmula que teníamos. Entonces eso me da el intervalo de confianza por abajo. Hago lo mismo para el intervalo de confianza por arriba. Y pues debería pasar casi que mecánicamente el intervalo de confianza por abajo, 1.99, es menor que el intervalo de confianza por arriba, ¿o no? 2.12. Y por último, quiero saber si el valor verdadero, que era, recuerden, era 2, está en ese intervalo de confianza. Entonces, aquí viéndolo, estamos de acuerdo que sí está o no. Sí. Entonces, ¿cómo materializo eso? Básicamente la pregunta que yo tengo que hacerles es si 2 está por encima de 1.99, verdadero o falso, y si 2 es menor que 2.12 en este caso. Como las dos cosas son ciertas, cuando yo haga esto, él me va a volver que esta dummy es verdadera. Listo. Entonces hago eso ahora muchas veces. Y entonces ahora, en este vector, guardé las veces que fue verdadero y las veces que fue falso. Entonces acá se ve que muchas veces es verdadero, pero por ejemplo acá fue falso. Y acá también. Entonces cuando yo calcule el promedio de esos valores, ¿qué es lo que está haciendo R en el fondo? Está sumando unos y ceros. Y dividiendo entre n. O sea, entre el número de observaciones. Entonces básicamente es con calcular la proporción de veces que es verdadero o no. Sí.
O sea, la proporción de veces que el verdadero valor de beta está en el intervalo de confianza. Y eso, por construcción, debería ser muy cercano al 95%, ¿o no? Sí. Nos dio 94.6. Excelente. Pero debería ser cercano al 5%, ¿no, prof? No, porque debería ser cercano a 1 menos alfa. Mira como yo lo había definido al principio. Digo, ¿Lo ha dicho? perdón, al 95%. Sí, al 95%, por eso. Ah, ya, es que entendí 25. Ah, no, 95, sí, sí, sí. Lo siento. Listo. Y entonces, ahora voy a devolverme acá un segundo. Listo. Entonces, muy bien, básicamente nos dio bien. Y ahora yo voy a hacer una gráfica adicional, que es que voy a graficar los primeros 10 intervalos de confianza. Entonces, esto simplemente es una gráfica que yo hice. Entonces, en la primera simulación, el intervalo de confianza nos da entre más o menos 2.05 por arriba y 1.92 por abajo. La segunda da un poquito corrida para arriba, después una más para arriba, después para abajo, y así van los intervalos de confianza. Y yo hice una línea roja donde aparece el verdadero valor de beta. En estos 10 intervalos, o sea, en estas 10 simulaciones, casualmente, siempre está el verdadero valor dentro del intervalo de confianza, ¿o no? Sí. Pero nosotros sabemos que si hacemos esto, digamos, 100 veces, de esas 100 simulaciones va a haber en promedio 5 simulaciones en las cuales el verdadero valor va a estar por fuera, ¿o no? Sí. Listo. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Aquí solo graficamos las primeras 10. Solo grafiqué las primeras 10, arbitrariamente. Prof, y ¿Sí? por ejemplo, en la simulación 1 y en la simulación 2, como que parece ser que el rango o el intervalo es más grande el de la simulación 2, y Ajá. eso se debió a que a lo mejor en la simulación 2 hubo menos variabilidad. Exactamente, de X. Acuérdate que X yo también lo generé aleatoriamente, ¿o no? Era Sí, un uniforme. Entonces puede que por pura suerte, en la simulación 2, los X tuvieran menos varianza, todos estuvieran positivos, por decir algo. ok, y por eso se alargó el Por intervalo. eso está largo el intervalo de confianza. Exactamente. Súper. Listo. Entonces, ahora, cuando ustedes hacen un test de hipótesis, que ustedes seguro ya han hecho varios, o pues en Stata o en R o en lo que sea, uno antes lo que se pregunta es, ok, ¿será que es beta igual a un valor beta cero? Donde beta cero es como el valor que estamos tratando de probar si es igual o no, es igual o no. Entonces uno antes escribe esto de la siguiente manera, uno dice, la hipótesis nula es que beta es igual a beta cero y la hipótesis alternativa es que es diferente. ¿Listo? Entonces una manera diferente de pensar en esto es simplemente hacerse la pregunta de, ¿está beta cero en el intervalo de confianza de beta? O sea, si yo sé que beta vive, ¿no?, en el intervalo de confianza que yo he escrito acá arriba, yo sé que vive ahí con probabilidad 95%. Y entonces digo, bueno, esos son como los valores probables que puede tomar beta. Y el valor beta cero que yo estoy tratando de ver si beta puede ser o no, está por fuera, pues yo digo, es poco probable que beta sea uno de esos valores, ¿o no? ¿Tiene sentido o no? Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, hagámoslo como acá concretamente. Digamos, en la simulación 1, yo tengo que este es el intervalo de confianza. Y si yo les preguntara, oigan, pensamos que esa es la regresión que estamos corriendo. Oigan, ¿ustedes creen que beta es igual a 3? ¿Ustedes qué me dirían? No. No, probablemente beta no vive ahí o no. No. Y si yo les dijera, ¿y será que beta de pronto es 0? Tampoco. Tampoco. Pero si yo les dijera, oigan, ¿ustedes creen que beta es igual a 1.95? Pues sí. Pues no estoy seguro. O sea, podría ser o no, básicamente. No estoy seguro que es 0.95, pero tampoco te puedo decir que no es. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí. Entonces, antes lo que uno llega y dice es, bueno, básicamente, si beta 0 está en el intervalo de confianza, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, y si beta 0, no lo dije al revés, sí, y si beta 0 no está en el intervalo de confianza, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Sí. Muy bien. Entonces, note que el intervalo de confianza depende de nuestra elección de alfa. Eso ya lo hemos hablado. Entre alfa sea más chiquito, más amplio el intervalo de confianza, y entre alfa sea más grande, más chiquito el intervalo de confianza, ¿o no? ¿De Sí, acuerdo? profe. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir el alfa más grande para cual beta 0 no está en el intervalo de confianza. ¿Listo? ¿Cómo estuvo eso, prof? Entonces, a ver, El vamos acá a la gráfica. Supongamos que de entre ahora... todos nuestros alfas. No. Supongamos que yo tengo este, ¿sí o no? Este es mi intervalo de confianza cuando alfa es igual a 0.05, ¿o no? Sí. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, si yo eligiera alfa igual a 0.01, ¿cómo se vería el intervalo de confianza? Mucho más chico, ¿no? No, más amplio. Más grande. Más amplio. Más Más amplio. O sea, sería como así. Ah, claro, sí, perdón. ¿Pero estamos de acuerdo? O sea, ¿todo el mundo ve eso intuitivamente o no? O sea, Sí. es para estar más seguro que beta está en ese intervalo, tienes que tener un intervalo más grande, ¿no? Exactamente. Esa es la Ya. intuición. Exactamente. Listo. Y si obviamente si yo hago un alfa, ¿no? Ahora si elijo un alfa más pequeño, no sé, por ejemplo, pues esto lo estoy haciendo como a ojo, ¿no? Esto no es que sea exactamente así. Digamos, uno podría pensar que esto es alfa igual a 0.1. ¿Listo? Ok. Sí. Entonces ahora digamos que yo estoy tratando de probar la hipótesis nula de si, no sé, voy a decir un número cualquiera, de si 2 beta 0, digamos, la hipótesis nula es 2.10. O sea, mi pregunta es, ¿será que beta es igual a 2.10? ¿Sí o no? Entonces, lo que uno puede hacer es probar diferentes alfas, digamos 0.01, 0.1, 0.05, y encontrar el alfa más grande que alcanza a cubrir 2.10. Porque ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, 0.1 no lo cubre, ¿o no? No. 0.005 tampoco, ¿o no? Que era el intervalo original. ¿Estamos de acuerdo o no? Tampoco. Sí, de acuerdo. 0.01 tampoco, ¿o no? Porque está un poquitico por abajo según mi dibujo. ¿O no? Sí, de acuerdo. Sí. Entonces yo tal vez, digamos, y esto va a ser, me lo estoy inventando, pero pues digamos, si yo lo hago así, y llego justo hasta este, y este es alfa igual a 0.001, entonces yo diría, ok, justo en ese valor ya lo cubrió, ¿no? Está como justo en el borde del intervalo de confianza. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Si yo elijo un alfa más pequeño, también lo va a cubrir o no, porque el intervalo de confianza se hace más amplio. Entonces, si ya lo cubrí con 0.01, seguro lo cubro con, digamos, 0.0001 o no. Sí. Listo. Entonces, este alfa, o sea, este valor en el cual yo llego justo en el borde a cubrir el valor de la hipótesis nula, es lo que R o Stata o lo que sea llama el p-valor de esa prueba de hipótesis. Entonces esto coincide con lo que hemos llamado el p-valor siempre porque es la probabilidad de obtener resultados tan extremos o más extremos que los que observamos en los datos. Entonces, por ejemplo, ¿para qué? No sé, voy a hacer a este de acá. Si yo pensara que beta 0 es este valor de acá, entonces yo diría el p-valor en esa simulación, que es la simulación 7, sería 5%. O sea, la probabilidad de observar datos tan extremos o más extremos que sean congruentes con que el verdadero valor es
2.07 más o menos, es 5%. Ok. Prof, Sí. entonces, si a mí me están pidiendo como un mínimo, que es normalmente lo que piden en las pruebas de hipótesis, como un nivel de significancia de 5%, si yo encuentro el p-value y me sale menor a 5%, ¿ya puedo rechazar la hipótesis nula? Al nivel que te dijeron, sí, tal cual. Ok, gracias. Ahora, una cosa importante es acá, vamos a volver otra vez al AR acá en el computador. Si yo acá, digamos, le hago un resumen, que digo que me diga un resumen de OLS, ¿no? Entonces él me devuelve esto. Entonces acá ya tenemos el estimador, que ya sabemos qué es, ¿sí o no? El error estándar, que ya sabemos qué es la varianza del estimador, la desviación estándar. Tengo el t-valor, que es uno dividido entre el otro, ese casi que lo podemos ignorar. Y tengo el p-valor, que acá en R lo llaman la probabilidad de yo no sé qué, pero este es el p-valor. ¿Listo? Una pregunta es que yo les acabo de decir que el p-valor, pues depende de cuál es la hipótesis nula, o sea, de cuánto es beta 0 o no. Sí. Este es el p-valor para cuando beta 0, o sea, la hipótesis nula es 0. O sea, la pregunta un poco acá es si el verdadero valor de beta, dado este estimador y este error, el error estándar, si el verdadero valor puede ser 0 o no. Y básicamente lo que dice uno es, pues la probabilidad de que haya datos que tengan un resultado y que básicamente datos que vengan de generar bajo la hipótesis nula, datos de que beta sea realmente 0 y observemos un estimador de 2.012 es muy bajita, es menor que pues 2 a la menos 16. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Es el valor del cuantil, profesor? No, no es lo mismo. ¿A qué te refieres con el valor del cuantil? Este es el valor del cuantil para el cual alcanzas la hipótesis nula. Pues espérate, a ver si estamos de acuerdo. Cuantil lo que quiere decir es como la inversa de la función de distribución acumulada, ¿o no? Sí. Siempre me confunde un poco el uso de la palabra cuantil en este contexto, a mí. Pero, o sea, no quiere decir que esté mal, solamente que no entiendo cómo las quieres usar. No, creo que yo estoy confundido, profe. ¿Seguro? O sea, no sé. Pero No, entonces, o sea, sí me quedó clarísimo lo que fue el valor P. ok. Entonces, de nuevo, simplemente es la probabilidad de, bajo la hipótesis nula, eso es importante. Entonces, digamos, si la hipótesis nula es que beta es 0, entonces bajo la hipótesis nula de que no hay efecto, beta es 0, ¿cuál es la probabilidad de obtener un estimador y todo lo que estamos teniendo? O sea, de que los datos vengan de ahí, pues es muy bajita. Es 0.0, o sea, en el ejemplo que yo les acabo de mostrar en la regresión, era 2 por 10 a la menos 6, o sea, casi 0. Entonces uno lo que dice es, bueno, como es tan bajita la probabilidad de que los datos vengan de esa distribución, pues voy a rechazar la hipótesis nula, porque sería muy incompatible lo que yo estoy observando de los datos con que el proceso de generación de datos tenga un beta igual a 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Ahora, que R o stato lo que sea le escupa a uno por default una hipótesis nula de que beta 0 es igual a 0, no quiere decir que ustedes no pueden probar otras hipótesis nulas. Por ejemplo, que beta 0 sea igual a 1 o a 0.3 o a 18 o al número que ustedes quieran. Se puede hacer fácil. Uno, ustedes pueden construir los intervalos de confianza y ver si está ahí o no. Así de fácil. O sea, si el valor que ustedes dicen que es beta 0 vive en el intervalo de confianza o no. O dos, pues simplemente en la mayoría de los programas hay algún comando. En R es lincom y no, es en stata. Y en R, no me acuerdo cuál es en este instante. Pero
es un comando en el cual uno le puede decir, bueno, ya no me pruebe la hipótesis nula de si esto es igual a 0, sino pruébame la hipótesis nula si esto es igual a y el número que ustedes quieran. ¿Listo? Va. Listo. Entonces acá yo tenía otras simulaciones, que no me acuerdo muy bien qué es lo que quería probar con esas simulaciones. Pues entonces me va a pasar otras al computador. Vamos a suponer que Mauricio del pasado tenía alguna razón para hacer esas simulaciones. Entonces, en esas simulaciones son muy parecidas. Lo que va a hacer es, no, pues va a hacer que beta sea 1, beta 0 sea 1, beta 1 sea 2. Vamos a repetir el proceso 1000 veces, ¿no? Vamos a decir que hay 1000 observaciones y vamos a ver el p-valor, ya, de la hipótesis nula que beta sea igual a 0 y el p-valor de la hipótesis nula de que beta sea igual a 2. ¿Listo? Entonces, básicamente, a ver si estamos de acuerdo. En la hipótesis nula de que beta sea igual a 0 es incorrecta o no, porque el verdadero valor de beta es 2. Entonces, eso lo deberíamos rechazar muchas veces. ¿O no? Sí. Eso es lo que se conoce como el poder de la prueba. Y la hipótesis nula de que beta 2, de que beta sea 2, es verdadera o no. Entonces, ¿cuántas veces deberíamos rechazar eso intuitivamente? El 5%, ¿no? Exactamente. El 5%, porque hay unas veces que por pura suerte vamos a estar muy lejos de lo que verdaderamente pasa, pero deberían ser pocas veces. Entonces, pues nada, tengo el intervalo de confianza como antes, que es 5%. El X, el Y, todo lo genero igual que antes. ¿Listo? Y, a ver, ¿qué hice acá? Listo. Y entonces después voy a calcular cuántas veces 0 está en el intervalo de confianza y acá abajo cuántas veces 2 está en el intervalo de confianza. ¿Listo? Igual que antes. Y entonces cuando yo hago esa simulación, a ver, corro esto. Entonces, cuando yo hago el promedio de las veces que 0 está en el intervalo de confianza, hemos dicho, esto nos debería dar un número, ¿qué? ¿Grande o pequeño? Muy chico. Muy chico, muy pocas veces. Entonces, básicamente 0. ¿Y cuántas veces nos debería dar que 2 está en el intervalo de confianza? Como El 95. Exacto. Listo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Muy bien. Me gusta cuando las simulaciones dan lo que uno espera porque a veces no dan. Ok. Entonces ahora vamos a hacer un poquito de álgebra matricial, solamente como para que la practiquen levemente. Y entonces vamos a hacer el caso que yo creo que es más sencillo posible, ¿listo? Entonces vamos a hacer el caso de una regresión cuando hay una variable que es una dummy, o sea, una variable que vale 1, 0, indica si es tratamiento o control, en el caso de un experimento. Entonces, lo que vamos a hacer es como tratar de conectar un poco lo que habíamos visto antes, y ahorita lo vamos a seguir conectando, pero un poco lo que habíamos visto antes de experimentos, donde yo aleatoriamente asigno tratamientos y controles con mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, si yo hago mínimos cuadrados ordinarios sobre, digamos, la base de datos, yo sé que beta gorro me va a dar x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y, ¿sí o no? Entonces tratamos de ver qué pasa, como digamos, un poco detrás de las escenas. Entonces, vamos a hacer como una regresión de lo que sea el outcome y sobre un indicador que es el tratamiento. Y ese indicador yo lo voy a haber asignado aleatoriamente, ¿listo? Entonces yo voy a hacer una regresión de lo que sea que es el outcome que me interesa sobre la constante y el indicador de tratamiento. Entonces asumamos, para este ejemplo, que yo voy a tratar a nt personas y del total, pues eso quiere decir que va a haber nc, que es igual a n, el total, menos nt personas que no van a ser tratadas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Entonces la matriz X en este caso, o sea, los datos, ¿cómo se van a ver?
Pues primero va a haber una columna que va a ser puros unos. Esa es la constante, ¿o no? Sí. Listo. Y va a haber otra matriz que me va a indicar el tratamiento. Que puede ser 1 o 0. 1 si son tratados, 0 si no. Entonces, para que todos estemos de acuerdo, las primeras, y voy a organizar a la gente, primero todos los tratados y después todos los no tratados. Eso no va a tener, eso no, cómo ordeno yo las filas no tiene ningún efecto. Entonces, si yo ordeno primero los tratados, pues eso quiere decir que las primeras NT observaciones van a tener un 1 en la segunda columna, ¿o no? ¿Qué es esto de acá? Esto acá mide NT. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Y las siguientes van a tener un 0. Y estas son NC, que es el número de controles. Y obviamente la suma de todo esto, pues es N. Ok. ¿Todo el mundo está de acuerdo que así se verían los datos? Sí. Listo. Sí. Entonces ahora vamos a hacer el álgebra matricial. Entonces primero toca hacer X traspuesto X. ¿Sí o no? Entonces acá tengo X traspuesto, que es coger la matriz que tenía antes, que era una matriz que se veía así como muy, con muchas filas y pocas columnas, y la transpongo, entonces ahora me queda con 2 filas y muchas columnas, ¿o no? O sea, esto acá es X traspuesto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y esto acá es X. Entonces, ya una vez tengo esto, pues voy a multiplicar las dos matrices. Entonces les recuerdo cómo multiplicar matrices. Yo cojo la primera columna y la multiplico por la primera fila. Y entonces es lo que me queda arriba a la izquierda. Entonces, como la primera columna son puros unos y la primera fila son puros unos, cuando yo la voy multiplicando, pues es 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1, y así n veces, ¿o no? Sí. Y entonces, básicamente, 1 por 1 pues da 1, sumo eso n veces, me da n. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces después cojo la segunda columna y la multiplico por la primera fila y eso me va a dar lo que va en esta posición, arriba a la derecha. Entonces eso es una columna que tiene muchos unos y después ceros y la voy a multiplicar por una fila que tiene puros unos. Entonces las primeras posiciones, las primeras NT posiciones, es 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 así. Y las últimas se vuelve 0 por 1 más 0 por 1 más 0 por 1. Entonces, cuando multiplico por 0, pues no sumo nada, ¿o no? Entonces, ¿cuántas veces termino sumando? NT. Exacto. Ahora, lo siguiente que hago es que cojo la primera fila, la primera columna, disculpen, y la multiplico por la segunda fila. Y eso me da lo que va abajo a la izquierda. Entonces, muy parecido es el vector columna ahora es puros unos, pero el vector fila solamente tiene unos en las primeras posiciones. Y después tiene ceros. Entonces, en las primeras posiciones sumo 1 por 1 más 1 por 1 y así. Y en las últimas sumo 1 por 0, o sea, 0. Muchas veces. Entonces, ¿cuánto termino sumando? También NT. Listo. Y por último, cojo la segunda columna por la segunda fila y eso me va abajo a la derecha. Entonces, la segunda Profe, columna una es... cosa. Algo me confundió de lo que dijo ahorita. ¿Qué cosa? El número de arriba a la derecha en la matriz, en el resultado, no es primera fila por segunda columna. Sí, ajá, exacto. O sea, yo lo dije al revés. Es- Dije segunda columna por primera fila. Ah, ya, con razón. Es que ya, ok, con razón me confundí. ¿Sí? Sí, sí, ya. Listo. Súper. Y entonces ahora la de abajo a la derecha es segunda columna por segunda fila. Y entonces esos ambos vectores son iguales, ¿o no? Tienen unos al principio y ceros al final. Pero tienen unos en las más posiciones. Entonces es 1 por 1 más 1 por 1, bla, bla. Y después más 0 por 0 más 0 por 0 más 0 por 0. ¿Y entonces cuánto me termina dando? NT también. ¿Todo el mundo tiene súper claro esto de acá o no? ¿Cómo se hizo la multiplicación de matrices?
Sí, profe. Listo. Entonces ahora, ustedes tienen una matriz de 2 por 2 y le quieren calcular la inversa. Y pues, debo confesar que yo no me lo sabía de memoria, me tocó googlearlo, pero entonces después de que googleé inversa de una matriz de 2 por 2, me acordé que era como el determinante, ¿sí o no? Uno sobre el determinante y después uno como cambiaba las cosas, algo por el estilo, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cómo era? A mí me tocó googlearlo, literalmente no me Es acordaba. uno. Ay. Es como, yo cojo este y lo multiplico por este, ¿sí o no? O sea, me da, es el determinante, 1 por n sobre nt menos nt al cuadrado. Es como que multiplico la diagonal y le resto la diagonal como inversa, no sé cómo se llama. Se llama en inglés law of diagonal. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ese era como el determinante. Y después uno llega y decía, eso lo multiplico por, como que los de la diagonal les cambio de posición, entonces el que estaba arriba a la izquierda lo pongo abajo y el que estaba abajo a la derecha lo pongo arriba. Entonces por eso es que me queda el nt arriba y el n abajo. Y los que no están sobre la diagonal los multiplico por -1. ¿Listo? Y eso, en realidad, si no se lo saben, no importa. Googlean inverso una matriz de 2 por 2 y les aparece. Y entonces, me da esto acá. ¿Listo? Esa es la fórmula de la inversa, aplicando la que aparece en Wikipedia. Y entonces acá ya uno, lo que se puede dar cuenta es que esto lo puede simplificar bastante. ¿Por qué? Por varias razones. Porque 1 sobre nt por n menos nt es lo mismo que 1 sobre nt por n control, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí. Listo. Y entonces después paso el 1 sobre nt a multiplicar todo lo que está dentro de la matriz. Y entonces casi todo se vuelve en 1, menos el de abajo a la derecha que queda n sobre nt. Y entonces esto de acá se vuelve mi matriz inversa. Entonces, en resumen, me queda 1 sobre nc, un n, nt sobre nc, menos 1 sobre nc y menos 1 sobre nc. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Súper. Y entonces ahora, para terminar la fórmula de beta, tengo que hacer x traspuesto por y. Entonces, x traspuesto, de nuevo es esto de acá. Y esto pues obviamente es y. Entonces cuando hago la multiplicación recuerden que x era puros unos en la primera fila. Entonces cuando multiplico los y's, lo que me queda arriba es la sumatoria de los y's. Fácil, sin nada más. Y cuando multiplico ese vector columna por la segunda fila, solamente sumo los y's de las primeras nt posiciones, porque los últimos los multiplico por 0 o no. ¿Estamos de Sí. acuerdo o no? Listo. Y entonces ahora sí, junto los dos pedazos. Entonces, junto x traspuesto x a la menos 1, que ya lo había hecho, con x traspuesto y. Entonces, lo tengo acá. Esto acá es x traspuesto x a la menos 1. Y esto acá es x traspuesto y. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Listo. Y entonces, cuando hago la multiplicación, entonces, de nuevo piensen, el x traspuesto x a la menos 1 es un vector de 2 por 2 y el x traspuesto y es un vector de 2 por 1, ¿o no? Entonces, cojo como ese vector fila, ese vector columna que es x traspuesto y lo multiplico por la primera fila. Entonces, básicamente es 1 por la sumatoria, pues me queda la sumatoria de los y's, menos 1 multiplicado por la sumatoria de los primeros nt-y's. Y entonces me da esta primera fila que aparece acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y ahora cuando lo multiplico por la segunda fila, entonces me queda menos la sumatoria de todos los y's más n sobre nt
la sumatoria de los primeros NT. Entonces yo aquí lo reorganicé para que quedara como un más menos un menos, para que se viera más bonito. Y me da la segunda fila. Ay, se movió esto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? No sé, ¿cuánto que nos está cargando? Ahí ya. Sí. Profe, esa matriz es una resta, ¿no? O sea, es una matriz de 2 filas, una columna. 2 por 1, exactamente. Ok, ok. Esta es 2 por... No, esta es 2 por 1 y esta es 2 por 2, ¿no? Sí. Ah, no se vio lo último que hice, pero... Esta es 2 por 2. A ver, si ya lo cargó, bueno, y más o menos lo está cargando. Bueno, entonces tengo esta última que es la resta, y aquí entonces ya se vuelve, es como cuestión de darse cuenta de unas cosas. Yo en la primera fila tengo la sumatoria de todos los yes, y después le resto los yes para las personas que están en el tratamiento, ¿o no? Que son los primeros NT. Entonces, es como que yo sumo el y para todo el mundo, y después le resto el y de los tratamientos. Entonces, ¿qué suma me queda? Los que no están en el tratamiento, ¿no? O sea, la suma de los controles, ¿o no? Sí. Listo, que yo lo llamé la suma de los yes para los controles, digamos, de los ses. ¿Listo? Sí, profe. Y entonces ahora, en la segunda fila lo que hice es un truquito para que la cosa se vaya a ver más bonita ahorita. Es la segunda resta, o sea, la resta que aparece abajo, es pues yo estoy restando todos los yes. Entonces yo lo puedo escribir como, ok, voy a restar primero los yes de tratamiento y después resto los yes de los controles, que como son completamente conjuntos que no se tocan, pues al final suman todo y o no. Sí. Sí. Listo. Entonces ya les juro que vamos a llegar aquí a una fórmula bonita en un segundo. Entonces, ahora, como yo lo que voy a hacer es que esto de acá, esta parte, la voy a escribir de una manera bien diferente. Entonces tengo NNT, la sumatoria de los YIs para la gente que tiene tratamiento, menos la sumatoria de los YIs para la gente que tiene tratamiento. ¿Listo? Entonces yo puedo escribir esto como, pues lo que puedo sacar como factor común es la sumatoria de los YIs y me queda factor común de N sobre NT menos 1, que es lo mismo que decir la sumatoria de los YIs de N menos NT sobre NT. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. De acuerdo. Eso fue lo que escribí ahí. Y lo de arriba no sería NC. Lo de arriba. Ah, sí, es NC. Ya lo vamos a usar. Bien, buen punto. Entonces esto acá es la sumatoria de los YIs NC sobre NT. Listo. Perfecto. Y entonces ya viene el siguiente paso. Entonces el siguiente paso es sencillo. La suma de arriba, que era la suma de los yes para los controles. Ah, pero esperen porque es que mi tableta no se ha movido. O sí. Creo que usted no ve lo mismo que yo. Ahí ya. Entonces, arriba tengo la sumatoria de los yes para los controles. Y yo afuera de toda esta matriz estoy multiplicando por 1 sobre NC, donde NC es el número de los controles. Entonces, si tengo la sumatoria de los yes para los controles y la divido entre el número de controles que hay, ¿eso qué es? El promedio de las Ys para los controles. Exacto. Que yo lo voy a llamar YC barrita arriba. ¿Listo? Y, como ya muy bien lo decían acá, esto de acá, yo lo puedo escribir como NC sobre NT, la sumatoria de los yes. Tres. ¿No? Exactamente. Menos la sumatoria de los J's. Y todo esto está multiplicado por 1 sobre NC. Entonces, cuando yo multiplico ese 1 sobre NC, me queda 1 sobre NT, la sumatoria de los J's, menos la sumatoria de los J's para los controles, por 1 sobre NC. Porque en el primer término se cancela el NC, ¿o no? Al segundo falta el 1 entre NC, ¿no? No, yo ya lo escribí, lo que pasa es que no se ha actualizado. Ahí ya. Ya. Y entonces, eso es lo mismo que la suma de los yes para los tratamientos dividido entre el número de tratamientos, o sea, el promedio de los yes para el tratamiento,
menos la sumatoria de los Ys para los controles dividido entre el número de controles, o sea, el promedio de los Ys para los controles, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué es esto de acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces ahora tengo que x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y es básicamente y de los controles es el, y la pendiente es y de tratamiento menos y de los controles, el promedio. Entonces, la manera de pensar en esto es, cuando yo hago mínimos cuadrados ordinarios sobre un experimento, la constante lo que me da es cuál es el promedio del resultado para los controles y el tratamiento me da la diferencia entre el promedio de los tratamientos y el promedio de los controles, o sea, el extra que se tiene, o pues, la diferencia negativa depende de si es positivo o negativo, que pues es la diferencia entre estos promedios o no. Y la diferencia de estos promedios es lo que antes nosotros habíamos dicho que era un buen estimador del tratamiento o no en un experimento. ¿Sí se acuerdan? Cuando hemos visto experimentos. Sí. O sea, hemos dicho que beta era igual al efecto, ¿no? De y condicional a t igual a 1, ¿no? Menos el valor esperado de y condicional a t igual a 0, ¿o no? Y hemos dicho que un buen estimador de esto era y tratamiento barra y un buen estimador de esto era y tratamiento controles, ¿o no? Correcto. Entonces, básicamente, todo esto para decir, cuando se hace una regresión sobre un experimento, que le dice a la gente fue tratado o no, obtienen exactamente lo mismo que lo que, digamos, la teoría de un experimento, antes de haber visto nada con mínimos cuadrados ordinarios, les dice que deberían obtener. Ahora, hay una ventaja, hacer todo con mínimos cuadrados ordinarios, es que ahora podemos obtener qué tan preciso son estos estimadores. Porque mínimos cuadrados ordinarios no antes nos dice cuánto es beta, o sea, cuánto es el estimador de beta, sino que además nos dice cuánto es el estimador de la varianza o no. O sea, el error estándar. A ver, ¿puedes subir un segundo, prof? Perdón. Sí. Entonces, Ya subí, pero es que no se ha actualizado. Ahí ya. ya. No entiendo la primera parte. ¿Por qué la intersección es...? Es lo que ustedes llaman a veces en los libros la constante. Sí, pero ¿por qué es el promedio de los que sí... Mira, de los que empezamos en no la recibieron el regresión. tratamiento? La regresión es algo así, ¿sí o no? Ah, ya entendí. Sí. Sí, entonces... Si t es igual a 0, Si t es 0, exacto. Entonces, pues casi que mecánicamente lo que obtienes es como cuánto vale y cuando no hay tratamiento. O sea, claro. Sí. de los controles. Perfecto. Listo. Y lo que obtienes en beta es la diferencia entre los promedios. Ahora, todo esto, pues obviamente fue un poco de álgebra para hacer algo que básicamente no necesitamos hacer mínimos cuadrados ordinarios. Pero entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque mínimos cuadrados ordinarios de nuevo nos da una ventaja y es que nos permite estimar qué tan preciso es este estimador. Porque nos devuelve el sigma gorrito. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces acá yo tengo la álgebra que hemos hecho ya un par de veces antes, pero básicamente, si ustedes recuerdan, nosotros hemos dicho que la varianza de beta gorrito era sigma al cuadrado por x traspuesto x a la menos 1, ¿o no? Es lo que hemos dicho hasta ahora, ¿o no? Y Sí. x traspuesto x ya lo habíamos calculado, ¿o no? Era esto de acá. Esto es x traspuesto x a la menos 1, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo, entonces vean que ahora mi estimador de beta es esto de acá, o sea, es sigma cuadrado por 1 sobre nc menos 1 sobre nc menos 1 sobre nc n sobre nt sobre nc. Ese es mi estimador de la varianza. Lo que está fuera de la diagonal me dice cuál es la correlación entre el intercepto
y beta o no. Que por el momento no me interesa, básicamente. Y esto de acá me dice cuánto, o sea, me ayuda a descifrar cuánto es la varianza del intercepto o no. A ver, ¿cuánto es la varianza del intercepto? O de la constante. ¿Quién sabe? No sé si esté bien lo que voy a decir, pero las constantes no tienen variable, profe. No, no. No, porque acuérdate, Sería, este estimador, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, la constante no tiene, pero esto realmente es el intercepto, tal vez me faltó aquí a mí decirlo. Es el gorrito, ¿no? Es el estimador del intercepto. como es la varianza de la media de las Y's sin tratamiento, sería 1 entre NC al cuadrado por la varianza de la suma, ¿no? Claro. Y De todo las esto, Y's sin tratamiento, que sería... estoy completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero hay una manera más fácil de llegar a, esa fórmula te va a llevar al mismo número, pero hay una manera más fácil de llegar a eso. Es como la primera entrada de la matriz de varianzas, ¿no? Exactamente, porque esta De la matriz diagonal. es la matriz claro. de beta gorro. Que es la matriz de varianza covarianza de beta gorro. Entonces, el primer elemento de beta gorro es el intercepto o la constante. Entonces, pues simplemente sería sigma cuadrado sobre NC, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Y cuál sería la varianza de, pues digamos, la pendiente o el efecto del tratamiento? Pues la última entrada, ¿no? De Exacto, la que matriz. sería sigma cuadrado por N sobre NT sobre NC. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, ahí no se ha cargado, pero lo que dije en palabras. Esto también con su gorrito, ¿no? Supongo. Entonces acá, vean que tenemos un o sea, tenemos el mismo estimador que teníamos antes de cuánto es, pues digamos, el efecto del tratamiento en un experimento, pero aparte de eso tenemos un estimador de cuánta varianza tenemos o cuánta certeza tenemos de cuál es el valor de ese estimador. Entonces acá se ve que está directamente relacionado con el tamaño del experimento. A ver si estamos de acuerdo. Por ejemplo, si yo aumento el tamaño del control, el intercepto, la constante, o sea, cuánto es el Y del control, se disminuye su varianza o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O sea, entre más grande sea el control, más chiquita es la varianza de la constante o no. Sí, profe. Listo. Ok. Ahora, piénselo como tarea. Si yo tengo N, si yo aumento NC, ¿cómo afecta eso el estimador de la pendiente o del efecto del tratamiento? Pues lo hace más pequeño, ¿no? ¿Sí? Se aumenta, sí. Porque si yo aumento NC, también aumento N, ¿o no? Porque N, esto lo podría escribir como NT más NC por sigma, ¿o no? Sí, pero el efecto de abajo es multiplicativo, ¿no? Entonces es mayor. O sea, ¿no? Si aumentamos NC, aumenta más lo de abajo que lo de arriba. ¿Listo? Entonces ahora supongan que, estoy de acuerdo con eso, que N es constante. O sea, si yo aumento NC, viene al costo de hacer que NT sea más pequeño. ¿Cómo afecta eso el tamaño de la varianza? Lo disminuye todavía más. No, lo hace al revés, la hace más grande, ¿no? ¿O no? Pues depende un poco, básicamente. O
sea, piénsenlo como intuitivamente. Supongamos que NT es un número muy pequeño, es 1 o 2. ¿Listo? Y ustedes, y NC es muy grande, 1000. ¿No? Digamos que hay 1000 observaciones. ¿Listo? Digamos que NT es 2 y NC es 998. Y yo les digo, quiero que hagan NC más grande, o sea, lo vuelven 999 y NT más pequeño. ¿Qué va a pasar con la varianza? Va a ser más chica. No. Ah, no sé. No. Bueno, entonces ese lo voy a poner en el taller. Está bueno este. Se me acaba de ocurrir. Listo. Pero entonces, básicamente, es para que lo piensen. Pues intuitivamente ustedes creen, tienen 1000 observaciones. ¿Qué es lo que va a hacer que sea más exacto el experimento para tener el mejor estimador del efecto de tratamiento? ¿Cómo asignar? Pues Meterle más observaciones, ¿no? ¿Pero a qué? O sea, a la N total, ¿no? No, pero digamos No, que la a la- total está fija. Entonces ustedes tienen a 1000 los observaciones. tratamientos. Ustedes tienen 1000 observaciones. ¿Cuál es la manera óptima de asignar esas asignaciones entre tratamiento y control? Mitad y mitad. O sea, ¿por qué no 70-50 y 250? Para que maximices NT por NC y eso minimizaría la varianza, ¿no? Exacto. Eso es exactamente lo que está pasando. O sea, sujeto a que... Como sí. NT más NC es constante, lo que yo quiero es como hacer que el número de abajo sea lo más grande posible para que la varianza sea más pequeña, y eso sucede cuando los dos números son iguales. Entonces se puede formalizar matemáticamente medio sencillo. Se los voy a poner de tarea. Listo. Entonces, bueno, ya no queda tiempo. Entonces, si quieren, dejemos por acá hasta hoy, y ya la próxima clase creo que acabamos por fin con esta... Pucha. Profe, nada más una pequeña duda. Ahorita que estábamos viendo esto de las matrices, usted puso los tratamientos como primero los tratamientos y después puso los controles. Sí. Y se acuerda que cuando estábamos viendo los experimentos, usted nos dijo que tenía que ser medio aleatorio. Claro, no. O sea, aquí la parte clave, pues completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, es, digamos que yo los asigno aleatoriamente. ¿Listo? O sea, a las personas. Después de asignarlos aleatoriamente, esto es una cuestión de cómo organizo yo los datos. Entonces lo que voy a decir es que las primeras, o sea, cuando hago la base de datos, pues eso es para que la guerra matricial se haga más sencilla simplemente, pero da igual si lo organizo o no. Entonces cuando yo organizo la matriz de datos, lo que voy a decir es que voy a poner primero a la gente que terminó siendo control, después de haber sido asignado aleatoriamente, tratamiento, y después pongo a los que fueron asignados al control. Pero simplemente cómo organizo yo las filas de la base de datos, pero yo asigné el tratamiento aleatoriamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ya. Gracias, profe. Sí. Listo. Súper, entonces, nada, dejemos acá y pues nada, yo les mando